¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el impacto de los ataques a los gasoductos rusos con otro notable invitado, Cristian Lamesa, analista internacional, desde Pergamino, Argentina. Cristian Lamesa, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, encantado de estar una vez más con vos. Cristian, los recientes ataques a gasoductos rusos son hechos aislados o, siguiendo un poco tus palabras, porque tú has dicho, lo has señalado diciendo, la energía se convirtió en un arma geopolítico. ¿Quién la está usando y con qué fines? Bueno, a ver, no olvidemos que Europa tenía un muy buen trato por parte de Rusia en lo que es la provisión de los hidrocarburos del gigante euroasiático, que realmente generaba una prosperidad al viejo continente, hacía que sus industrias fueran competitivas y este buen estado de cosas fue saboteado de forma muy descarada por la administración estadounidense de Joe Biden, eh, con la excusa de la operación militar especial, por supuesto, en Ucrania, pero con la doble finalidad de venderle su gas licuado a un precio 4 veces mayor. Entonces, por supuesto que esta dependencia, que se hablaba de la dependencia de Europa con el gas ruso, vino a generar una dependencia aún mayor del gas estadounidense a un precio muchísimo más caro. Y por supuesto que el ataque a los gasoductos rusos tiene que ver con una forma que aplica el régimen de Kiev para presionar a los países que siguen teniendo provisión de gas ruso por gasoducto, que es una exención que se dio en particular a los que no tienen salida al mar, como Hungría, como Eslovaquia. Entonces, todo esto es un entramado de negocios, especulación y presiones geopolíticas para lograr que estos países en particular, liderados por Robert Fico y por Víctor Orbán, se inclinen hacia el mismo lado del resto de los globalistas europeos. Entonces estamos hablando de una escalada militar encubierta de otra manera por parte de los actores a nivel geopolítico. Sí, claro, sí, y una escalada que aparte, vos viste cómo es en estos días se está viendo con la crisis energética derivada de la agresión que se le ha hecho a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, y vemos cómo los mercados son súper sensibles y tienen diferentes reacciones que pueden ser favorables o en contra. Y en el caso de los gasoductos que ataca particularmente Ucrania, hay veces que incluso se lleva, por decirlo de algún modo coloquial, el regaño de Washington porque ha afectado incluso gasoductos que no son rusos, sino que son kazajos y que tienen negocios petroleras estadounidenses. Entonces, fíjate la complejidad de todo este entramado energético. Y de fondo está el interés, que ya ahí va mucho más allá de lo geopolítico o lo económico, que es el interés de los factores globalistas financieros, ¿no? De esta corporatocracia que yo siempre caracterizo de esa forma, que aunque se pegue un tiro en cada pie, sigue la estrategia, por decirlo de algún modo, de atacar a muerte a Rusia y en su agenda, por supuesto, después sigue China, como intento de evitar que se instaure un mundo multipolar que realmente dé por tierra con los intereses globalistas. En ese sentido, no dudan en generar situaciones totalmente extremas como lo que estamos viendo en estos días. Bueno, y allí vamos a lo que por lo menos algunos analistas califican cómo juega Europa en el tablero geopolítico. Estos analistas muy críticos dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos fue el primer inversionista en la reactivación de Europa,
se transformó Europa en un protectorado de Estados Unidos. Y entonces en ese contexto, en el protectorado, está usando de alguna forma, quienes están dentro del protectorado para lanzarse contra Rusia y contra China directa o indirectamente. Sí, claramente. El tema es, lo que vos decís es absolutamente cierto. Europa resignó su soberanía política con el Plan Marshall y esto se vio particularmente de forma grosera, por supuesto, entre los países derrotados, ¿no? Alemania e Italia, particularmente en Europa, y yéndonos del viejo continente, Japón, por supuesto, que en el otro extremo del mundo. El viraje que se dio especialmente a este protectorado que vos muy bien definiste en Europa, con un dominio claro por parte de Estados Unidos, no solo un dominio político y militar, sino que incluso terminó siendo un dominio cultural, porque en gran medida Europa occidental particularmente ha perdido hasta su esencia cultural e histórica. Y en este sentido en particular, el viraje que yo veo que se ha dado y que es muy, muy, muy grave y que podemos empezar a caracterizarlo a partir de la década del 70 y particularmente la década del 80, y es cuando Estados Unidos empieza a reubicar sus fábricas, sus industrias en China. ¿Esto por qué yo lo señalo? Porque es cuando las corporaciones empiezan a buscar sus intereses a través del Estado, a través de la presidencia de Nixon en aquel entonces y con un protagonismo muy especial por parte de Henry Kissinger, en el cual se empieza la lenta desindustrialización de Estados Unidos, el enriquecimiento brutal por parte de las corporaciones, pero con el empobrecimiento de la clase trabajadora estadounidense. Y este mismo fenómeno de empezar con esa corporatocracia globalista, después se termina dando en Europa. Hoy vemos muchos mandatarios que son ex empleados de fondos de inversión, de gigantescas ONGs, etcétera. Y en ese caso, y con esto cierro, lo que termina ocurriendo es que ese protectorado termina siendo un protectorado de las corporaciones multinacionales y es en la ecuación lo que en alguna medida esta última situación en Irán era la contracara Donald Trump justamente en la Casa Blanca frente a Biden y a las anteriores administraciones que siguieron esta idea, ¿no? De globalismo político y financiero a través de los Estados Unidos encabezando este movimiento. Hoy por hoy tú dirías que Europa, ¿cuánto depende del gas ruso hoy por hoy y cuánto dependía antes? Mira, anteriormente a través porque hay que recordar que el abastecimiento de gas, de hidrocarburos en general, ruso, a Europa comenzó hace muchas décadas atrás a través de diferentes oleoductos y gasoductos como el Druzhba, por citar un ejemplo, que cruzaban Ucrania, Bielorrusia y otros países de la ex Unión Soviética y llegaban al corazón de Europa. Eh, a partir de los gasoductos Nord Stream, que hacen la ruta del Báltico, del mar Báltico, el aprovisionamiento a Europa se multiplicó y a un costo mucho menor, porque ya no había que pagar el tráfico, ¿no? Por los diferentes países que pasaban los gasoductos. Entonces, la provisión de gas era muy grande, en un porcentaje muy elevado y a un precio muy competitivo. La gran hipocresía de esto es que hoy, si bien se bajó mucho el consumo de hidrocarburos rusos en Europa y que Rusia lo pudo complementar y compensar con India, con China y con otros clientes, lo cierto es que Europa sigue consumiendo gas ruso. Esta es la gran hipocresía, pero a un precio mucho más caro, porque se importa gas a través de metaneros, a través de barcos, pocos países a través de tuberías, como decíamos, solo los que no tienen salida al mar. Y vos fíjate lo interesante que me preguntas que, por ejemplo, España
que importa, que es uno de los principales hubs de gas en Europa, porque tiene las principales plantas regasificadoras de Europa. El segundo proveedor de gas es Rusia. El primero es Argelia, con algo del 30 y pico por ciento, 36 si no me equivoco, el 21 por parte de gas ruso y algo así como el 16 por parte de gas licuado de los Estados Unidos. Entonces, fíjate, ahí es cuando vemos la hipocresía y la torpeza de la élite política europea, que termina comprando menos pero a mayor precio. Entonces uno no entiende demasiado bien dónde estaba el negocio de las sanciones a Rusia. ¿Y quién realmente fue o quién está o estuvo detrás justamente de los ataques a los oleoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2? Hay diferentes versiones. El periodista Simon Hertz había hecho una denuncia en su momento en la cual implicaba a fuerzas de los Estados Unidos, a la inteligencia de Washington en este atentado. Lo cierto es que, digamos, pruebas concretas que impliquen a un autor, por lo menos hasta ahora no se han podido ver, porque también hay que señalar que los países que tienen jurisdicción en donde se hizo el atentado, han impedido por todos los medios que Rusia, uno de los grandes propietarios del gasoducto, pudiese tener participación y conocimiento sobre la investigación. Así que ya eso da una opacidad muy grande. Lo cierto es que días antes de ese atentado había habido maniobras navales de la OTAN justamente en ese sector, lo cual pudo haber enmascarado una operación para llevar adelante ese atentado. También lo cierto es que países con capacidad técnica para hacer una destrucción de esas características y en ese lugar, en el lecho del mar Báltico, no son más de 2 o 3 países, entre los cuales, por supuesto, está Estados Unidos y está el Reino Unido, que tiene una expertise muy grande en sabotajes de esas características. Y había habido una versión que señalaba que había sido, pero es una versión por demás de absurda, pero es la que cobró como más credibilidad llamativamente, que era que un grupo de ucranianos financiados por un oligarca, habían alquilado un yate y habían ido hasta ahí con un par de equipos de buceo y habían hecho el atentado, lo cual es un absurdo en toda regla, porque no se puede hacer un atentado de esas características de una forma tan improvisada. Eh, y eh, y hay otro hecho significativo que con esto cierro, Jorge, y es que prácticamente en tiempo real, cuando se hizo el atentado, publicó en su espacio de X de Twitter el actual, si no me equivoco, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Sikorski, Radoslav Sikorski, diciendo "Thank you USA", y con una foto de justamente la imagen es emblemática, que se veía el mar totalmente agitado y cómo expulsaba, ¿no?, esa gran cantidad de gas que estaba alojado cuando fue que se hizo la explosión. Me parece que esa declaración pública de Sikorski deja bastante claro quién fue el autor. Para mí fue los Estados Unidos, y también, y perdón, porque estaba pasando por alto un hecho muy importante, porque como se dice a confesión de parte, relevo de pruebas, y es que un tiempo antes de ese atentado, Joe Biden, con Olaf Scholz al lado, parado, con el otrora canciller alemán, dijo que si Rusia atacaba a Ucrania, él se iba a ocupar personalmente de que el Nord Stream no funcionase más. Y le preguntaron cómo lo iba a hacer y dijo: no va a funcionar más. En efecto, no funcionó más. Así que me parece que, como decía recién, porque a confesión de parte, relevo de pruebas. Cristian, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Argentina. Cristian es analista internacional especializado en energía y geopolítica
Estamos hablando sobre el impacto de los nuevos ataques a los gasoductos rusos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Pergamino en Argentina. Cristian, analista internacional especializado en energía y también geopolítica. Estamos conversando con él sobre el impacto de los nuevos ataques a los gasoductos rusos. Entonces, Cristian, ¿dónde está hoy el porvenir, el futuro, lo que se puede esperar en cuanto a lo que está viviendo Europa comprando, ya sea lo que tú mencionabas, gas, ya sea a través de Argelia, a través de Rusia o a través de Estados Unidos? Esto de los precios que se han disparado para los europeos y ha que generado inflación, pérdida de calidad de vida en muchos de ellos. ¿Qué es lo que se puede esperar? Bueno, a ver, en los últimos días han habido algunas declaraciones al respecto y algo interesante que marcaba el CEO de BlackRock, Larry Fink, manifestaba que el futuro viene a ser a todo o nada en el campo de la energía y señalaba que esto podía salirle muy bien a Donald Trump, me refiero al tema de Irán, y tener un futuro con un barril de petróleo a $40 o salirle muy mal, extremadamente mal, con un barril de petróleo a $200. Pero lo que manifestaba este hombre, que para mí es de una dudosa ética por diversas cuestiones, pero sin duda sabe de estos temas, es que no iba a haber un punto intermedio. O sea, lo que se espera es o algo muy bueno o algo muy malo, según sus palabras. Y yo creo que en ese sentido, los que más tienen para perder, como ocurre habitualmente en los últimos años, es Europa, porque particularmente el viejo continente no tiene energía, no tiene nada de energía, ha tratado de virar hacia esas energías verdes que ya está comprobado que no tienen la capacidad de suplir a los hidrocarburos, no tampoco a la energía nuclear, que paradójicamente es una energía limpia, la energía nuclear, y han insistido en eso de las energías verdes, pegándose también en otra variante un tiro en el pie, también favoreciendo a los negocios que están detrás de estas energías verdes. Eh, entonces, y también hay muchos errores no forzados que cometen, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de España. España, de una posibilidad potencial de un trato muy bueno con Argelia, ha enrarecido sus relaciones con este país a través de las extrañas relaciones que también tiene España con Marruecos, el tema del Sahara, esta cuestión territorial, ¿no? Con Marruecos, que tiene una hipótesis de conflicto ahí en Ceuta, Melilla, en Canarias, y sin embargo ha privilegiado a Marruecos por encima de el Sáhara Occidental y esto obviamente tensó las relaciones con Argelia, que tiene una situación muy tirante con Marruecos. Entonces, ¿por qué cito esto? Porque también parecería ser que tienen, en este caso, el gobierno de Pedro Sánchez, un empecinamiento en hacer mal todo lo que puede hacer mal y hacerlo peor incluso. Y esto es un poco una constante en Europa. Y si a esto le sumamos la imposibilidad, por lo menos por ahora, de proveerse del gas de Qatar, que era una alternativa frente a esta disminución de la provisión de gas ruso. Hay quienes dicen, hay que ver si esto se corrobora, pero que los daños que se sufrieron en las plantas de gas de Qatar va a llevar por lo menos una década
recobrar el nivel de producción previo a la guerra con Irán. Entonces el futuro yo creo que para Europa es un tanto oscuro y en gran medida propiciado por ellos mismos. Vos fijate, y con esto cierro, Jorge, el dislate que había manifestado Donald Trump para tratar de compensar el mismo gran error que cometió con Irán y lo que esto se refleja en el tema de los hidrocarburos, de plantear el quitar las sanciones sobre el petróleo a Rusia para que Europa vuelva a proveerse, y salió Emmanuel Macron diciendo que no había necesidad. ¿Cómo no va a haber necesidad? O sea, no se entiende demasiado bien la lógica que llevan adelante los europeos. Para finalizar, Cristian, y viendo el tablero del mundo en forma completa, lo que estamos siendo testigos, lo que estamos viviendo en los últimos meses bajo el gobierno del presidente Trump, es la conquista o la reconquista, o como tú le quieras llamar, del control total del petróleo a nivel global. Y te digo, bajo estas preguntas, de pronto deciden atacar, invadir Venezuela con cualquier excusa, con la excusa de que entonces todo ahora es el narcoterrorismo, y secuestran a un presidente y inmediatamente se empiezan a negociar con la presidenta encargada, entonces, Delcy Rodríguez, nuevas, de alguna forma, leyes o la reactualización de leyes para permitir que rápidamente empresas estadounidenses tengan acceso al petróleo venezolano. Por el otro lado, vimos entonces los gasoductos, como tú decías, el Nord Stream 1 y 2, que entonces los atacan para debilitar la presencia, el protagonismo de lo que tiene que ver con la energía de Rusia. Ahora, bajo la excusa de cambio de régimen, programa nuclear, misiles balísticos, y tú le agregas a la ecuación lo que tú quieras, entonces largan un ataque combinado entre Israel y los Estados Unidos. Pregunta, para tomar entonces el control del petróleo de Irán y de alguna forma reafirmar el petróleo y el gas de toda la región del Medio Oriente y establecerse como el gran protagonista del petróleo vis a vis a China, que es para muchos en Estados Unidos lo que es el rival final de todo esto. Sí, sin duda hiciste una síntesis magistral porque el tema pasa por ahí. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Estados Unidos hoy es un país debilitado en muchísimos aspectos, en el económico, en el financiero, en el industrial y en el militar. En ese sentido, queriendo erigirse como una de las tres grandes potencias en el mundo multipolar, trata de marcar su área de influencia en todo el hemisferio occidental, en América particularmente. Ahí entra a jugar Venezuela y su riqueza petrolífera, y por otro lado trata de controlar el crecimiento de China para que no se le siga disparando, que no se siga alejando en esta carrera tecnológica e industrial. En ese sentido, yo creo que Donald Trump se embarca en esta aventura alocada con Israel, Israel por otras cuestiones, también por intereses económicos, pero también por esos delirios bíblicos que tienen del gran Israel, etcétera, como fundamentalistas que se han convertido la élite política israelí, pero en definitiva van juntos en su operación, pero parecería ser que desconocen la historia milenaria, las características de idiosincrasia del pueblo, etcétera, y ahí se están llevando una enorme sorpresa, desagradable, por supuesto, para Tel Aviv y Washington, en la cual Irán está mostrando una capacidad de lucha y de resiliencia muy por encima de lo que habían calculado, información de inteligencia que había brindado el Mossad falsa a través de David Barnea, el director del Mossad, que había dicho que con una operación limitada el gobierno iraní iba a caer por su propio peso, cosa que no sucedió. Y paradójicamente, y con esto cierro, Jorge, fíjate que el bloqueo del estrecho de Hormuz es para todos los navíos que llevan bienes energéticos o de cualquier tipo de Estados Unidos, de Israel o de los aliados de ellos, pero el petróleo hacia China, hacia India también se autorizó, está fluyendo con total normalidad.
O sea que ahí vemos nuevamente la carencia de estatura política, de liderazgo, de características de estadistas, de las que se carece, por supuesto, en Occidente. Cristian Lamesa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, un abrazo fuerte, Jorge.